Jorge. Jorge pertenece al movimiento contra el paro, contra el paro y la precariedad en Madrid, y es también miembro de EPU, ¿vale? Pero él viene aquí porque está también muy metido dentro del proceso de la ILP de la renta básica, más desde como ciudadano que ha estado trabajando en este tema. Aunque puedo estar hablando mucho rato, yo creo que lo más interesante, verdaderamente, cuando uno viene a una cosa como esta, es poder participar. Y yo estoy un poco molesto de que estáis escuchando mucho, demasiado discursillo, y no estáis vosotros, o sea, realmente planteando las cuestiones. Entonces, voy a intentar ser breve lo más que pueda y provocar el debate, y luego a partir del debate, porque hay muchas cuestiones que a la gente se le plantean como dudas cuando se le habla de este tema y por primera vez a lo mejor lo empieza a oír o no lo conoce, lo que es el concepto, la amplitud, a dónde llega, ¿no? Voy a empezar de todas formas contando una pequeña historia de cómo ha surgido esto, que había una compañera que iba a venir y no ha venido, y ella era la que lo iba a contar, que lo voy a contar yo, que es un poco la pequeña historia de cómo ha surgido la iniciativa legislativa popular por la renta básica, un poco intentando seguir los pasos de la anterior iniciativa que hubo, de la anterior ILP, la de la PAP, que ha sido un gran movimiento ciudadano y que ha venido a ser un elemento muy bueno como instrumento de lucha para responder a la situación que había y para tomar conciencia de una serie de situaciones, ¿no? Esta ILP surge de donde más gravemente se estaba viviendo la situación de precariedad, de exclusión y de todo lo que han estado contando tanto Tanares como Beatriz, con relación a los subsidios y con relación a cómo está la gente viviendo esto. Extremadura es probablemente la comunidad autónoma donde con mayor gravedad se estaba viviendo esta situación, junto con Andalucía. Entonces, en Extremadura, hará 2 años más o menos, empezó a haber una respuesta, porque el nuevo gobierno que había surgido de las elecciones anteriores, que era un gobierno un poco extraño, porque era un pacto entre Izquierda Unida y el PP, por una circunstancia que había, se planteó elaborar una ley de este tipo, de una renta mínima de esta de inserción, como la que existen en otras comunidades autónomas. Le dio el nombre de renta básica, curiosamente, aunque no responde esto al concepto de renta básica, que luego veremos. Y como habíamos esta situación tan fuerte, la gente empezó a movilizarse en un movimiento de lucha que fue hacer una serie de campamentos en Plasencia, en Mérida, en Almendralejo. Se fue extendiendo el movimiento, que este movimiento se llamó los campamentos Dignidad. Estos campamentos se situaban en las plazas de la puerta del ayuntamiento y se ponían allí a resistir hasta que recibieran respuesta a la reivindicación de las necesidades que estaba teniendo la gente del agua, la luz, que les echaban de la casa y que no tenían el alimento, y para presionar para que esta ley que se estaba elaborando pues satisfaciera mejor las necesidades que tenían. Se llamaron Campamentos Dignidad porque reclamaban, venían a reclamar la dignidad de las personas, y que lo que se pedía no era una limosna o una ayuda, sino el reconocimiento de esa dignidad intrínseca de las personas. Esta lucha que se desarrolló de los campamentos Dignidad, pues pedía 600 euros y los pedía como una renta básica para cada persona, y por supuesto reunió un montón de firmas porque hizo una ILP a nivel de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y lo que consiguió fue que luego el planteamiento inicial que tenía el gobierno extremeño no fuese tan restringido como se había planteado, sino que fue más amplio, aunque tampoco fue lo que estaba pidiendo la gente. Es decir, se consiguió que la cobertura fuera mayor de la que había prevista, que alcanzara más personas, pero no fue la renta que se estaba solicitando. Lo que sí que se dieron cuenta un poco esta gente de Extremadura es de que a nivel de una comunidad autónoma no existen suficientes recursos, porque las comunidades autónomas dependen mucho de las transferencias del Estado
para las políticas sociales, aunque hay algunas que están más avanzadas, como puede ser, por ejemplo, el País Vasco, que ya lo hemos visto, que tiene una renta de estas con mayor alcance, pero que estaban en la misma problemática que la gente de Andalucía, que la gente de los demás sitios, y que era interesante intentar conseguir una respuesta a nivel del Estado. Esto se ha venido a combinar con un debate que había, más o menos a nivel teórico, que es la propuesta de la renta básica universal, como era dicho, aunque también recibe otros nombres, renta básica ciudadana o renta básica incondicional. Es una propuesta que circulaba como una especie de debate intelectual un poco, ¿no? La solución del salario universal asegurado, y se venía planteando por el movimiento ecologista desde los años 80 en Europa y también en España, y ya en España también había una serie de movimientos por la renta básica, la red renta básica, una serie de grupos que se llaman la renta básica de las iguales, la asociación Renta Básica Ciudadana, y algunos sindicatos estaban empezando a asumir o a plantearse este tema, como era por ejemplo CGT o asociaciones ecologistas como Ecologistas en Acción. Se montó una reunión en la parroquia de Entrevías de San Carlos Borromeo el 1 de junio del año pasado, promovida un poco por los campamentos Dignidad, y se convocó a todo el que quiso ir, y de esta reunión se decidió intentar potenciar un movimiento contra el paro y la precariedad, que fuese un poco continuación del movimiento de la PA, de la Plataforma de los Afectados de la Hipoteca, que utilizase también el mismo resorte de una iniciativa legislativa popular y que plantease como primer objetivo un proyecto de ley en el que se reconozca el derecho básico fundamental a la asistencia material de las personas. Es decir, que las personas tienen derecho a la asistencia material y que esto se debe reconocer y que esto se debe garantizar por los servicios, por las legislaciones y por los gobiernos. Esto viene a ser la renta básica. Entonces lo que se propuso es, se planteó elaborar el proyecto de ley, se elaboró en cuestión de un mes. Se intentó hacer un proyecto que combinase lo que es el planteamiento de la renta básica con dar salida o solución a las situaciones más candentes. Por eso se plantea la renta básica en dos fases, y que una primera fase sea aplicar la renta básica de inmediato a todos los parados sin prestación y a todas las personas que tienen ingresos inferiores al umbral de la pobreza, para por lo menos ya de entrada situar a la gente en el umbral de la pobreza. Y luego entrar en un debate de cómo implementar la renta básica universal. Entonces, lo principal, claro, lo básico es qué es la renta básica universal, o cómo se concibe, cómo se venía concibiendo la renta básica universal y cómo está concebida en el proyecto de ley. Entonces, la renta básica se concibe como un ingreso económico en dinero para cada persona, es decir, tiene unas características de individual, es para cada persona, universal, es para todas las personas, incondicional, es sin condiciones, ya hemos visto toda la problemática de las condiciones, y es por una cantidad suficiente, es decir, garantiza un mínimo para la supervivencia de las personas. Y esto se considera con carácter universal. ¿Por qué? Porque los derechos, cuando se considera un derecho, se tiene que considerar universal. Si no consideras el derecho universal para todos, estás considerando otra cosa. Podemos ver el derecho a la salud. Es un derecho que consideramos universal para todos. Da lo mismo que sea el hijo del rico que el hijo del pobre. Todos tienen derecho a ir a la sanidad pública. Por lo menos como planteamiento teórico. Otra cosa son los recortes que están intentando hacer, o si la están intentando privatizar, etc. La educación se concibe igual como un derecho universal para todos. Todo el mundo tiene que tener derecho a utilizar la enseñanza pública. Un derecho, por ejemplo, de otras características, como es el derecho al voto, es un derecho igualmente universal. Vota el rico, vota el pobre, vota el listo, vota el tonto. Este derecho es igualmente universal. Plantear el derecho universal es una de las primeras cuestiones que seguramente van a salir en el debate. ¿Por qué le vamos a dar la renta básica a personas que ya
De alguna manera tienen ya solucionada la problemática. Bien, primero, porque es un derecho universal. Segundo, porque está concebido como una ampliación de los servicios del estado del bienestar, ¿no? O sea, como una ampliación del sistema de seguridad social, y además que es un sistema del sistema de seguridad social que es insuficiente o es incompleto, porque nos damos cuenta que está basado en el empleo, nada más que realmente es un derecho que se consigue, se lo paga en realidad uno con el empleo y le puede repercutir a los miembros de su familia, pero no es un derecho universal. En cambio, por este sistema tenemos garantizado un seguro de vejez. Cualquier persona en el momento que alcanza la edad de vejez, que ya no es útil, va a poder disfrutar, va a tener la renta básica garantizada. Es un seguro universal de paro al mismo tiempo. Cualquier persona que pierda el empleo va a tener asegurada la renta básica. Y es un seguro de prevención de la pobreza. O sea, de prevención. Es una medida, aunque tal como lo hemos planteado en la primera fase, ataca, una vez que está instalada, asegura que no vas a caer en la situación de la pobreza, porque en el momento en que pierdas cualquier situación, tú tienes tu renta básica, y al mismo tiempo pues favorece el mantenimiento de muchísimas situaciones económicas que en una situación de crisis pues te pueden abocar a la pobreza. Por ejemplo, si tú eres un autónomo o tienes una pequeña empresa que la crisis la golpea, tú sabes que tienes esa garantía de la renta básica. Es decir, es una especie de colchón a nivel universal para todas las personas, quitando el tema de que es un derecho. Entonces, una de las cuestiones que se han venido planteando con la ILP de la PA, del tema de los desahucios, era que resulta incongruente que se entregue el dinero a los bancos, por ejemplo, y no se entregue el dinero a las personas. Si se entrega el dinero a las personas pagan sus hipotecas, el dinero va al final al banco, igual, pero las personas han liberado el tema de la hipoteca, ¿no? O sea, pues con esto pasa un poco lo mismo, o sea, rescatar a las personas de esta manera. Este derecho se plantea muchas veces que se desprende de los derechos que ya están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos e incluso en la Constitución Española se desprende. Pero no hay ningún derecho explícitamente redactado de esta manera como derecho económico a recibir una prestación económica. De esta manera, como derecho económico a recibir una prestación económica, se plantea como un derecho emergente. Ha habido una serie de reuniones en el 2004 en Barcelona, en el 2008 por ahí, se me ha olvidado el sitio, en un sitio de Centroamérica, donde se han planteado los derechos emergentes, y este es el primer derecho emergente que se está planteando. No sé si exactamente dónde ha sido. Entonces, esto, evidentemente, la segunda cuestión que se me va a plantear, aparte de por qué le queremos dar la renta básica a todo el mundo, de la universalidad, es cómo la vamos a financiar, ¿no? Seguro que lo vamos a preguntar. Pero quizá, porque se pueden plantear un montón de cuestiones, en vez de adelantarme a las cuestiones, voy a dejar la palabra ya abierta. Y de todas formas, una cosa que me gustaría decir, ya antes de cerrar, es: hemos planteado la ILP no solamente para conseguir el medio millón de firmas, sino para generar coloquios como los que estamos teniendo, debates y conversaciones como las que estamos teniendo, para llegar a concienciar a la gente, que la gente tome conciencia de que esto es un derecho. Es decir, de que no se trata de... Hay gente que no pide las prestaciones estas que cuentan Canarias por orgullo, porque es un estigma, porque le estigmatiza, es una humillación de alguna forma, ves en esa situación de tenerlo que pedir. Entonces, de llegar a esta conciencia de que es un derecho, y también para generar una lucha, para generar un movimiento de lucha. Una de las cosas que planteamos aquel primer día en aquella reunión es: vamos a recoger las firmas en las puertas de las oficinas de empleo.
para que la gente que va a las oficinas de empleo sean los que firmen y sean los artífices del proyecto de ley este. Vamos a hacer scratches, lo mismo que hacía la PA, para denunciar las situaciones que está contando Mitanares, los 18 meses de retraso en solicitar y en conceder la renta de inserción. Una cosa que no ha contado Mitanares, pero que ella la sabrá, pero yo tengo un hermano que está en ese caso, es que por lo visto, bueno, no, que por lo visto, es que sucede que le dan la renta durante un año, durante 11 meses, y al año siguiente no. Bueno, Esa es la parte que se me olvidaba, que no me ha dado tiempo a contar, pero no es la renta mínima. Bueno, esas son las rentas activas de inserción que, si quieres amplio sobre vale, esto. bueno, que consideran, en resumen, considera que durante un año necesitas el dinero y el año siguiente no. Una cosa que si no fuera porque es sangrante resultaría hasta divertida, Pero ¿no? además son 3 años. Sí. O sea, este tipo de historias, pues ir a denunciarlas, o sea, que se trata de hacer un movimiento, ¿no? Y se trata de hacer una lucha, se trata de salir a la calle a poner la mesa para recoger las firmas, pero se trata de entrar en una dinámica de movimiento, ¿no? Y, con esto yo creo que ya más o menos se plantea un poco el tema que hay. Estamos ya un poco a mitad de la campaña, porque después de esto que he contado del mes de junio, en el mes de enero se presentó la iniciativa en el Parlamento, en el mes de marzo finalmente dijeron que se podía empezar, hasta el mes de abril muy avanzado no hemos tenido los pliegos de firmas sellados por la Junta Electoral Central, etcétera, etcétera. Luego a partir de ese momento los hemos empezado a distribuir por todo el Estado a la gente que se había sumado, a sitios que todavía no se había ni llegado a plantear el tema, ¿no? Y ahora estamos ya con los pliegos distribuidos por todo el Estado, más o menos, en marcha de la recogida de firmas, que por las circunstancias graciosas del calendario nos pilla que ahora viene julio-agosto, ¿no? Eso es un poco la situación.